domingo, al otro día aquí hay culto. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23 versículo 6, ¿lo tenemos, hermanos? Nos estamos preparando para el jueves próximo. Tenemos nuestro culto de acción de gracia dirigido por los jóvenes. No se quede. Y estamos preparando el tabernáculo de David para el año que viene. Nuestro retiro, amén, anual, el tabernáculo de David, 24 horas en la presencia del Señor. Dice así la palabra de Dios en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. ¿Qué esperaba verle? Hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él, ¿qué hizo? Nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque es un privilegio que no merezco el estar aquí de pie para ser portavoz del mensaje. Sin embargo, en tu soberanía, tú nos has designado para esta misión. Ayúdanos a cumplirla con todo el respeto y con toda la llenura y la vehemencia del Espíritu Santo, con el denuedo de Dios, para que tu palabra sea transmitida como ha salido de tu corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. A Dios sea toda la gloria y toda la alabanza. Denle un aplauso a Cristo. Bien, hermanos, el jueves nosotros hablábamos acerca de la soberanía del Señor y hablábamos de que nuestro Dios es soberano y que es inclusive una de las doctrinas fundamentales de la iglesia, la soberanía de Dios. Y el entenderla nos fortalece. Muchos han querido usar la soberanía de Dios como un arma en contra de los cristianos, pues dicen cómo siendo Dios de amor permite cosas malas. Sin embargo, para los que hemos recibido la verdad del Evangelio y nos ha iluminado el Espíritu Santo, la conciencia y los corazones, y hemos nacido de nuevo del agua y del Espíritu, entendemos que la soberanía de Dios, en vez de ser un arma de desconsuelo, nos anima y nos alegra al saber de que el soberano tiene el control de todas las cosas. Y hablábamos de cuando Isaías se le reino, y que por este hombre podía sentirse, este profeta podía sentirse más que protegido. Dice la palabra que cuando se muere el rey Usías, entonces es que Isaías ve al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y hablábamos de que esta expresión de que vio al Señor en un trono alto y sublime, cuando el mundo se le está yendo a pedazos a Isaías, cuando parece que se le está terminando su mejor temporada, cuando todo se le está saliendo de control, Dios le da una visión, y en la visión él ve al Señor sentado reinando. Esto decíamos en el mensaje del jueves, quiere decir de que a pesar de que veamos que todo se nos está derrumbando al lado, todavía nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Todavía Dios sigue reinando. Amén.
Él es el rey que gobierna todas las cosas. Cuando entendemos la soberanía de Dios, entendemos que Dios permite todas las cosas, que nada en el mundo se mueve sin que Dios lo permita. Por lo tanto, nada toma a Dios desprevenido. Nada sorprende a Dios. Inclusive lo que parece mal para nosotros tiene propósito. Porque Dios no hace nada sin un propósito. El lunes pasado en la clase bíblica que terminábamos esta lección acerca de la soberanía de Dios, tocamos el tema, por ejemplo, de Job. Cuando Job, un hombre que no tenía mácula, un hombre inmaculado, un hombre que el mismo Dios lo recomendó, cuando dice que el diablo se presentó allá en los cielos, junto con los hijos de Dios, el mismo Dios le dijo: ¿de dónde vienes? Y Satanás dice: vengo de rodear la tierra. Dice: ¿y no te has dado cuenta, no has tomado en cuenta a mi siervo Job? Un hombre bueno, un hombre justo. Y me llama eso la atención, porque como decimos en buen dominicano, fue Dios el que enchinchó al diablo. ¿Verdad que sí, hermano? Porque el diablo no estaba en eso. Fue Dios que le dijo: ¿tú no te has dado cuenta de Job? Ay, sí, Job. Si tú no ves que un hombre bueno, un hombre fiel, no hay como él. Job era tan justo que cuando sus hijos, que eran unos vagabundos, hacían fiesta y hacían, ya ustedes saben, esa fiesta se hacía de todo. Job, después que ellos terminaban la fiesta, levantaba un holocausto a Dios, pidiéndole perdón a Dios por los pecados de los hijos. Los hijos eran tan sinvergüenza que ellos no se atrevían a pedir ellos perdón por sus pecados. Pero Job era tan temeroso de Dios que pedía perdón por el pecado de sus hijos. Un hombre justo, como él no ha habido uno, dice la palabra. Y es curioso que Dios le ponga el ojo a Job, y como le dije, hinchinche al diablo para que viera a Job. Hermano, hay otra palabra más fina para enchinchar, pero no la tengo ahora mismo. Provocar, puede ser. Incitar. Esa es la palabra, incitar. Incitó. Entonces, es interesante. Y Satanás le dice: ay, pero él claro, porque así sí es bueno. Si él tiene todo lo que necesita, si tú le has dado riqueza, si le has dado hijos, si le has dado una mujer hermosa, le ha dado bienes, ¿cómo no te va a bendecir? Quítale todo lo que él tiene y tú verás cómo te maldice. Y Dios le dice, curiosamente: está bien, quítale todo lo que tiene. Lo único que no puede tocar su alma, pero quítale todo, hasta el cuerpo tócale. Y Satanás dice algo, hermanos, poderoso. Dice: está bien, lo voy a tocar, pero primero tú tienes que quitarle la protección que tiene. Amén. Porque el diablo no nos puede tocar, porque los hijos de Dios estamos rodeados por el Señor. Dice la palabra: como un escudo nos rodea. Y Dios le dice: está bien. Y hermano, y sabemos la historia de Job. Empiezan a pasarle tantas cosas horribles, tantas cosas malas, que Dios en su soberanía lo permitió. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? Se le murieron todos los hijos, se le murió todo el ganado, perdió todos sus siervos. A la única que Dios dejó viva para castigar a Job fue a la mujer, a su esposa. Era tan terrible esta mujer que vio a Job de lejos y le dijo: Job, ¿y tú estás vivo todavía? Oiga, a la que Job le tenía una tarjeta black, camello black, en aquel tiempo.
a la que compraba, pero cuando estaba en ruina, en derrota, que dice la Biblia que los pedazos de la piel se le caían y los perros le lamían las heridas. Cuando estaba desbaratado, ella lo ve de lejos y le dice: ¿y tú estás vivo todavía? Oye, Job, maldice a tu Dios y muérete, acábate de morir, porque ni herencia voy a heredar de ti. Lo perdiste todo. Eso lo añadí yo, ¿verdad? Lo de la herencia, pero sé que lo pensó. Santo. Y Job le dice: mujer necia, pero ¿cómo yo voy a maldecir a Dios? Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Aleluya. Job tenía claro lo que es la soberanía de Dios. Que Dios hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y con quien Él quiera. Si Dios me da, bien. Si Dios me quita, bien. Por todo y en todo he sido enseñado. El estar en riquezas como el estar en pobreza. Estar bien como estar mal. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. El que entiende que Dios es soberano sabe contentarse, sea cual sea sus circunstancias, porque sabe que Dios está en control. Sabe que Dios está sentado en el trono. Dígale a alguien: Dios está sentado en el trono. Dios está sentado en el trono. Dios está en un trono alto y sublime. Y los ángeles vuelan a su alrededor y dicen: santo, 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 Jehová de los ejércitos, la tierra está llena de tu gloria. Dios está en su trono. Él es el soberano. Pero nuestro Dios es un rey soberano. Pero no es como los reyes humanos, porque han existido soberanos locos, hablábamos. Por ejemplo, Nerón, para poder inspirarse y tocar, y mandó a quemar a Roma. Oiga, viendo arder a Roma, ahí se inspiró y cantaba. Y después que los romanos se levantaron, dijo: hay que echarle la culpa a alguien. Los cristianos fueron, y ahí empezó la persecución hacia los cristianos. Calígula nombró a su caballo como cónsul. Y su caballo, hermano, estaba ahí junto con los senadores, junto con la gente ahí en Roma. Soberanos locos, pero nuestro Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Y Dios no hace nada sin un propósito. Dios no permite que suceda nada si no tiene un propósito. Entonces, decíamos el lunes, ¿cuál era el propósito de Dios con Job? Porque Dios permitió que le pasaran tantas cosas malas a un hombre bueno. Y se contesta al final del libro de Job. Cuando Job se desespera, porque cualquiera se desespera, Job empieza diciendo: Jehová dio, Jehová quitó, sea bendito el nombre del Señor. Mujer, ¿cómo yo voy a maldecir a Dios? El mismo Job dice: yo sé que mi Redentor vive, y que aún del polvo se levantará. Pero luego, cuando la prueba continúa, se va desesperado y empieza a decir: Señor, pero ¿qué está pasando? Dime, Dios, yo veo que los buenos prosperan y yo estoy aquí en el polvo de miseria. Dime, Dios. Y Dios entonces le dice: Job, cíñete como hombre, que voy a hablar contigo. ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los cielos? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice el mar? ¿Quién sustenta el universo? ¿Quién sustenta todas las cosas? Y dice la palabra que Job se queda con la boca abierta, y ahí se entiende el propósito de Dios con Job, con hacerle a Job pasar todas estas cosas. Pues el mismo Job dice: wow, ahora comprendo que todo lo puedes y que aún mi pensamiento no te lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven.
Aleluya. En otras palabras, Job era un hombre justo para los hombres, era un hombre bueno para los hombres, pero le faltaba conocer al Dios a quien él le servía. Hay gente que sirve a Dios sin conocer a Dios. Y Dios amaba tanto a Job que le dijo: Job, wow, te falta conocerme, te falta verme. Voy a permitir todas estas cosas en tu vida. Voy a hacerle creer al diablo que se la está comiendo, porque el diablo dijo: me la estoy comiendo con Job, le estoy ganando, le estoy quitando todo, y está en miseria, está en pobreza, va a maldecir a Dios. Y el diablo no sabía, porque ¿cuántos saben que el diablo no es omnisapiente? El diablo no sabía que Dios tenía propósito en esa prueba, que Dios tenía propósito en las enfermedades, que Dios tenía propósito en la dolencia, que Dios tiene propósito en tu desierto, que Dios tiene propósito en tu crisis, que Dios tiene propósito aún en tu desánimo. Dios tiene propósito. Aleluya. Diga conmigo: yo sé que Dios tiene propósito. No lo entendemos ahora, pero sabemos que nuestro Dios está sentado en su trono. Y si Él está sentado en el trono, en mi vida, Él no permite nada sin tener un propósito. Cuando Dios nos hace pasar por pruebas, es para Él mostrarnos su gloria, mostrarnos al Dios a quien nosotros verdaderamente le servimos. Porque a veces lo cantamos, a veces lo oramos, a veces lo predicamos, pero muchas veces no lo conocemos. Aleluya. Nuestro Dios es soberano. Gloria a Dios. Teniendo entonces en mente de que Dios es soberano y que Dios es Dios de lo bueno y de lo malo, que Dios permite la bendición como las maldiciones. ¿Están de acuerdo, hermanos? Muchos se asustan porque nada más creen que Dios es de lo bueno, de lo bueno, de lo bueno. Dios, si Dios no tuviera el control de todo, Dios no fuera Dios. Amén. La ventaja nuestra es que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dios no hace nada sin un propósito. Aún la muerte de un cristiano tiene propósito. Amén. Así que gloria a Dios por todo. Entonces, teniendo esto en mente, empezamos a predicar. Aleluya. Dice, leímos a Lucas, el médico Lucas, el médico y compañero, hermano. Lucas fue un compañero fiel del apóstol Pablo. Fiel. En todos los viajes estuvo ahí. Lo abandonaron mucho y Lucas permaneció ahí con Pablo. Fue hasta Roma con Pablo. Pablo le llama el médico amado a Lucas. Lucas, un científico, un hombre de ciencia. En los 4 evangelios notamos la personalidad de los que escriben, de los evangelistas. Gloria a Dios. Por ejemplo, de Leví o Mateo, un hombre que muestra a Jesús como el rey prometido, el rey que ha de venir. Marcos, podemos ver ahí el carácter del apóstol Pedro, un carácter evangelístico, un carácter, lo podemos decir así, un carácter pentecostal. El de Pedro, con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Desde que usted empieza a leer el libro de Marcos, usted empieza a ver milagros y prodigios, señales, Jesús predicando con autoridad. Lucas, vemos el carácter de este evangelista, un hombre científico, un hombre que aporta muchos datos, un hombre que habla de manera profunda y que muestra a Cristo. Y Juan, vemos a Juan,
un hombre muy atrevido. Juan muestra a Jesús como algunos judíos cristianos sabían quién era, pero querían hacerlo como con mucha delicadeza, mostrar a Jesús como Dios. Pero Juan sin temor lo muestra directamente. Y empieza diciendo: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo habitó entre nosotros. A los suyos vino, y los tuyos no lo recibieron, y los que le reciben le da la potestad de ser hecho hijo de Dios. En otras palabras, declara de una vez: Jesús es Dios. Ese es Juan. Y Lucas, aquí el discípulo, el médico amado, habla acerca de un suceso que él solamente lo señala de los evangelistas. Dice que cuando el Señor fue encarcelado, fue, arrestado, primero llevado al patio de Anás, presentado ante Caifás, que eran los principales de los fariseos de aquel tiempo y del templo. Y ellos queriendo matar a Jesús, pero no tenían la autoridad legal para hacerlo, pues Roma era la única que tenía la autoridad de sentenciar a muerte. Lo llevan ante Pilato, que era la persona encargada. Y lo llevan ante Pilato para que Pilato lo juzgue y lo encuentre culpable y lo mate. Sin embargo, Pilato, cuando interroga al Señor, no ve en él nada malo. Es más, dice: no encuentro nada malo en este hombre. Inclusive la mujer de Pilato le dice: cuidado con lo que vas a hacer con ese hombre. Tuve un sueño. Ese es un varón santo, cuidado. Y Pilato, con miedo, pues el César le había dicho que si se levantaba otra sedición entre los judíos, la sangre que iba a correr era la de él. En otras palabras, si se te salen de la mano los judíos, tú eres el primero que te voy a llevar. Y él, con ese miedo de morirse, que al final, como quiera, cuenta la historia, como quiera lo mataron, como quiera se fue. Amén. Él no encuentra nada malo, pero dice: wow, se le prendió el bombillo. Como Herodes estaba en la ciudad y él había oído hablar de que este varón era de Galilea, y Herodes, que era hijo de Herodes el Grande, este Herodes fue el que mató a Juan el Bautista, lo manda donde Herodes. Un sinvergüencita era Herodes, o un sinvergüenzón, como usted quiera decirle. Lo manda a donde Herodes, y Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque Jesús era el hombre del momento, era el profeta del momento, era el que multiplicaba los panes y los peces, era el que hacía caminar a los cojos, era el que hacía ver a los ciegos, era el que proveía de pan espiritual a la gente en aquel momento. Él quería conocerlo, el hombre del momento, el profeta del momento. Donde Jesús iba, se reunían 15,000 y 20,000 personas para escucharlo o para ver un milagro, porque muchos iban detrás de Jesús por los panes y los peces. Y Herodes, viendo a Jesús, dice que se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. En aquel tiempo, hermano, los reyes en las cortes tenían lo que se llaman bufones. ¿Sabe lo que es un bufón? Como los payasos. Los bufones eran los que hacían reír al rey. Hacían un show, un espectáculo para entretener a la corte, para entretener al rey. Cuando el rey estaba medio deprimido o necesitaba burlarse o alegrarse de algo, para burlarse también de alguien, llamaba al bufón para que le hiciera un show. Y Herodes pensaba que Jesús era un bufón.
que Jesús tenía que hacerle un show para alegrarlo. Hazme un milagrito. Quiero verte. Yo me imagino a Herodes, búscame un ciego, búscame un cojo, búscame un muerto, búscame algo para que este hombre me haga un show y nos alegre a todos a la corte y nos satisfaga y lo podamos aplaudir. Sin embargo, dice que Jesús se quedó callado. Y empezaron los fariseos, los principales sacerdotes y los escribas a acusarle con gran vehemencia. Y Jesús callado. Y Herodes con su soldado, dice, lo menospreció y lo escarneció. La palabra escarnecer es que se burló de él. Se burlaba de Jesús, como él se burlaba de los bufones de la corte. Y le puso una vestidura de rey, porque lo estaban acusando a Jesús de sedición, de hacerse llamar rey de los judíos. Y el rey Herodes le pone una vestimenta, dice, espléndida, de una ropa espléndida, al parecer costosa. Esa fue la vestimenta que los soldados, cuando la vieron, dijeron: wow, esta vestimenta es cara. ¿A quién le va a tocar la ropa del muerto? Y echaron suerte sobre los vestidos del Señor, cumpliéndose así la palabra de Dios que dice que echaron suerte sobre sus vestidos. Por eso fue que echaron suerte sobre la ropa del Señor, porque la ropa que le había puesto Herodes era carísima. Amén. Y Herodes se burlaba de él, lo escarnecía. Pero Jesús, diga conmigo, no hizo nada. Se quedó callado, porque Jesús no es un bufón. Jesús no vino para hacer show. Jesús no vino para hacer espectáculo. Jesús no vino para entretener a la gente. Jesús vino para salvar a la gente. ¿Cómo lo aplicamos al día de hoy? Muchos vienen a Cristo o vienen a la iglesia esperando ver un espectáculo. Muchos creen que la iglesia es un lugar de entretenimiento. Si no me entretengo en la iglesia, me siento mal y me voy. Wow, yo tengo que sentir una experiencia religiosa. Señor, haz un milagrito hoy en el templo. Y nos estamos perdiendo de vista que el Señor no vino a hacer show, sino que vino a salvar a la gente. Que el evangelio, el mensaje del evangelio no entretiene. El mensaje del evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Entendemos, hermanos, que nuestros cultos no son cultos muertos. Nuestros cultos no deben ser cultos de liturgia, de litúrgicas muertas, donde usted no sienta ni la brisa del abanico. Yo creo en el fuego pentecostal. Yo creo en el fuego de Dios. Yo creo en la gracia del Espíritu Santo. Yo creo que donde está Dios hay movimiento de gloria. Yo creo en la sanidad. Yo creo en la liberación. Yo creo en hablar en lenguas. Yo creo en el poder de Dios que se manifiesta donde hay un pueblo que sabe adorarle. Pero creo también que el Señor no es un bufón, que el Señor no es un payaso, que el Señor no vino a entretener a nadie. Si tú viniste aquí buscando entretención, te equivocaste de dirección, porque aquí no hay entretención, aquí hay liberación, aquí hay salvación, aquí hay poder de Dios para todo aquel que quiera recibir la palabra de fe. ¡Aleluya! Las señales son señales, pero nadie se salva por las señales. La mayoría de gente que yo he visto que Dios ha hecho señales y prodigios, en ellos
hoy están descarriados. Hoy están en el mundo. Es más, yo me atrevo a decir que a la mayoría de los que están aquí, Dios ha hecho menos señales en ustedes que la gente que está en el mundo. Y estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no nos entretuvo, nos salvó, nos santificó, nos hizo nacer de nuevo del agua y del Espíritu Santo de Dios. Y el que ha nacido de Dios no necesita ver a Jesús hacer un milagro, no necesita ver a Jesús levantar a los muertos, no necesita ver a Jesús sanar a los enfermos. El que ha nacido de nuevo cree que Jesús es el Señor, que Dios le levantó entre los muertos, lo cree en el corazón y lo confiesa con la boca. Amén. Porque hemos recibido la palabra de fe. Jesús no es entretenimiento. Hoy en día en iglesias se contratan hasta mercadólogos que van diciendo cómo es que deben ser los cultos. Los cultos deben ser una experiencia. Por ejemplo, los mercadólogos en un restaurante dicen: la gente aquí, aunque la comida debe ser buena, pero hay muchos restaurantes con comidas buenas. ¿Qué te hace diferente como restaurante, por ejemplo? Que tú le hagas a la gente tener una experiencia en tu restaurante. Que no solamente venga por la comida, que el ambiente, que ellos vean, que ellos sientan, los haga volver, porque les hace sentir una experiencia en ese lugar, más que la comida. ¿Me están entendiendo, hermanos? Entonces, la experiencia que la gente sienta, eso atrae a la gente, eso atrae a los comensales, a los restaurantes. Mercadológicamente eso funciona, pero en el reino de Dios no es así. Es porque el reino de Dios es un reino. Y en el reino de Dios solamente gobierna uno, el soberano. Y lo que él diga el soberano es lo que se hace. Aleluya. Y los que estamos en el reino de Dios estamos sometidos bajo la voluntad del Rey. Venga a nosotros tu reino. Y hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha allá arriba en los cielos. Amén. No criticamos donde hay buen ambiente. No criticamos donde y nosotros queremos que así sea. La crítica es que usted no debe venir a la iglesia a entretenerse. Que usted no debe venir a la iglesia porque es un lugar divertido. Usted no debe venir a la iglesia porque wow, qué milagro va a hacer el pastor hoy. Vamos a ver por quién va a orar. Que Jesús, vamos a ver que no. Venimos, y lo hemos dicho varias veces, porque somos hijos de Dios. Y dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz. No sé cuánto han visto un video que se ha hecho viral en las redes sociales, en un lugar, en un campo donde hay ovejas, y el pastor de las ovejas reta a algunos que están caminando por ahí para que llamen a las ovejas. Las ovejas están por allá pastando. Y empiezan muchos a vocear: ¡ey! Para que vengan, ¡ey! Y las ovejas comiendo como nada. Ni caso le hacen. Y viene otro, ¡ey! Y le vocean y nada. Pero el pastor de las ovejas se para enfrente y le dice: ¡ey! Y todas alzan su cabeza, dejan de comer y corren para donde está el pastor. Amén. Así son las ovejas del Señor. No siguen a cualquiera, sino la voz de su pastor, la voz de Jesucristo, la voz del Rey de Reyes y Señor de Señores. No estamos aquí porque Dios nos ha entretenido. Es cierto, aquí sentimos la gloria de Dios. ¿Cuánto han sentido la presencia de Dios? ¿Cuánto han sentido la gracia del Espíritu Santo? El poder de Dios hoy ha estado aquí. Hemos tenido una adoración poderosísima. Pero no estamos aquí por eso. Estamos aquí porque el pastor nos llamó y hemos respondido al llamado. Póngase de pie en esta mañana. Lo que son ovejas
Denle gracias a su pastor. Dígale, pastor, gracias. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos acoges. Gracias, Señor, porque bienaventurados los que creen sin ver. Gracias, gracias, gracias. Porque le escondiste este misterio a los Herodes y nos lo revelaste a nosotros los humildes. A los menospreciados del mundo, dice la Biblia, a eso escogió Dios. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Tú has sido justo. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano, por cada oveja que ha escuchado esta mañana la voz de su pastor y ha estado aquí para escuchar la palabra del Rey. No he sido yo que he hablado, sino tú a través de mí, Señor. Gracias, gracias, gracias. Queremos ver tus señales, queremos ver tus milagros, pero tú no haces señales y milagros para entretención, sino con un propósito. Con un propósito. Gracias, Señor, porque creemos en ti. Dele gracias. Dele gracias. En este minuto que nos queda, dele gracias al Señor. Gracias, Jesús. Abra su boca, bendiga al Señor. Por el privilegio, usted y yo somos privilegiados. Santo es el que vive, santo Somos es el que privilegiados. vive, santo es en su altura, De que el Señor nos llamó para Él. tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Dele gloria, Santa dele gloria. es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, Santo es el que reina, santo en las alturas. santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada Gracias, en la Señor, en el cruz. nombre de Jesús. Santo, santo. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el Adórale, pesebre, adórale en este minuto que nos queda. Dale adoración al Rey de Reyes. en la cruz. Santo es el que vive. Santo es el que reina. Santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán. Como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará y todos lo verán. Como rey en las nubes Él es Rey. volverá, Él es el soberano. Él es el Rey de Reyes. Iglesia, adora a tu pastor. Adora a tu pastor. Adora a Jesús. Él es nuestro pastor. como Adórale. rey volverá, Coronado en poder y autoridad. el Cordero Adórale al Cordero. reinará Todos lo verán. como rey en las nubes volverá, coronado en poder Y autoridad al Cordero y León. reinará. En el nombre de Jesús, yo declaro nuevas fuerzas sobre ti. Santo es el que reina. Todo lo que ha querido quitarte la fuerza en el espíritu, En la tierra.
todo lo que te ha traer desánimo y que tú no cumples el propósito. Dios ha traído gente con propósito, pero el enemigo ha querido distraerlos. Yo reprendo toda distracción en tu vida. Reprendo toda distracción en tu vida. Pon tu mirada en Jesús. Jesús es mejor que lo que vas a dejar. Jesús es mejor que las olas del mar que te están distrayendo. Mantén tus ojos puestos en el Rey de Reyes, de la palabra de Dios para corazones que hoy están latiendo con fuerza, porque Dios le está hablando y diciendo: no te distraigas. Sabe que tiene propósito, sabe que te he traído con propósito. Cuidado con desviarte, cuidado con desanimarte, cuidado con dejarte ahogar por los placeres y las cosas de esta tierra, porque mis caminos para ti son mejores que tus caminos, y mis pensamientos más altos que tus pensamientos, dice el Señor. Alzaos vuestras cabezas y paraos en la senda antigua y caminad por ella, y enderezad vuestros pasos, dice el Señor, y yo haré prosperar, y todo lo que hagas te saldrá bien, y nadie podrá hacerte frente todos los días de tu vida, si cumplieses la palabra y cumplieses el propósito. En el nombre de Jesús, que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y ponga en ti su paz. Amén, amén, amén y amén. Dios te bendiga. Saluda a tu hermano. El jueves nos vemos en nuestro culto de acción de gracias. Los hermanos que van a traer sus cartas de acción de gracias al altar, recuerde traerla el jueves, su carta de acción de gracias, y dejarla frente al altar, dándole gracias a Dios por este año y gracias a Dios por el año.